túbulo próstata y también de ovario. Muy bien. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Hoy día voy a explicar sobre la histología de los testículos y la próstata. Bueno, como generalidades, sabemos que los testículos son órganos pares, van a estar ubicados dentro del escroto y como funciones principales va a ser la espermatogénesis, que es la producción de gametos masculinos, y la esteroidogénesis, que es la síntesis de hormonas sexuales, ¿no? Tanto como la testosterona y los andrógenos. Ahora, en su estructura, tenemos la túnica vaginal, que está aquí como lo podemos ver en la imagen. Esta va a ser una capa de tejido que envuelve los testículos. Estas van a derivar del peritoneo, que permite más que todo la movilidad dentro del escroto. Ahora, hablando de la túnica lumpinea, es de tejido conectivo fibroelástico denso que contiene fibras musculares lisas. Y estas van a dividir los testículos en alrededor de 200 lobulillos testiculares. Aquí se puede ver la túnica lumpinea y la túnica vascular. La túnica vascular van a estar constituidos por vasos sanguíneos y están incluidos en el tejido conjuntivo laxo. Ahora, en los lobulillos testiculares van a ser 250 compartimentos piramidales que alojan tejido conjuntivo vascular. Estas van a envolver a los túbulos seminíferos y a las células de Leydig, que las células de Leydig son las que producen la testosterona. Estas están divididas por tejido conjuntivo de la cápsula. Ahora, los túbulos seminíferos, como se puede ver aquí en la imagen, estos está revestido por un epitelio seminífero, o sea, epitelio estratificado. Esta va a descansar sobre la lámina basal y está cubierto por tejido conectivo fibroso peritubular que contiene fibras de colágeno, fibroblastos y células mioides. Estas van a tener dos tipos de células, ya sean de nutrición y de sostén, como por ejemplo las células de Sertoli o de sostén y las células germinales. En las células de Sertoli, como se puede ver aquí en la imagen, estas van a estar localizadas sobre la membrana basal. Son células cilíndricas con prolongaciones apicales y laterales y van a proteger y nutrir a las células de espermatógenos. Estas más que todo van a secretar la proteína fijadora de andrógeno y establecen la barrera hematotesticular. Ahora, en las células germinales, estas se diferencian de modo progresivo de la región basal hacia la luz del túbulo. Se identifican espermatogonias, aquí se puede ver espermatogonias primarios, en donde se inicia la meiosis 1 para transformar en espermatocito secundario, el cual al dividirse por la meiosis 2 va a originar a la espermátida, ¿no?, que se transforma en los espermatozoides en la espermogénesis. Aquí se puede ver los espermatocitos de espermatogonia y las espermátidas que se convierten en espermatozoides. Bueno, en la red testicular, como se puede ver aquí en la imagen, que son túbulos rectos anastomosados y están rodeados por tejido conjuntivo vascularizado, sostenidos por tejido conjuntivo denso. En los túbulos rectos, que se puede ver aquí, van a estar rodeados más que todo por tejido conjuntivo laxo. Y por último, los conductillos eferentes, que están unidos por un estroma de tejido conectivo y cada uno de ellos está rodeado de fibras musculares lisas en forma circular. Y van a presentar un epitelio cilíndrico de diferentes alturas, simple ciliado y no ciliado, presentando una luz irregular por la altura del epitelio. Ahora, hablando de la histología de la próstata, como características generales, sabemos que es una glándula accesoria. Sus funciones va a ser la producción de fluido prostático en combinación con el esperma proveniente de los testículos que componen el semen, ¿no? En la función principal del fluido prostático va a ser la de activar a las células espermáticas, que esta va a asistir en el proceso general de la reproducción. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta son estas tres zonas que son sumamente importantes, como por ejemplo en este corte transversal se puede ver a la zona periuretral, que va a presentar las glándulas mucosas, ¿no?, que estas van a drenar directamente a la uretra y rodean a la uretra. Aquí esta zona puede sufrir una proliferación anormal de las células comprimiendo parcial o totalmente a la uretra, ¿no?, lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Por otro lado tenemos a la zona central, que está aquí, van a presentar las glándulas submucosas y drenan en los senos prostáticos.
Estas rodean a los conductos eyaculadores y esta zona es resistente a la inflamación y a carcinomas. Por último, tenemos a la zona periférica, que es todo esto. Van a presentar glándulas principales que drenan en los senos prostáticos. Estas van a rodear a la zona central y es la zona más susceptible a la inflamación y es donde suelen generarse carcinomas, ¿no? Ahora, hablando del estroma, está compuesto por tejido conectivo y músculo liso. Esta nos ayuda en el método de Mallory-Assam, que nos ayuda a ver por lo que está compuesto, ¿no? Por este tejido conectivo y músculo liso, como se puede ver aquí, lo que está de coloración azul, tejido conectivo y músculo liso, el de rojo, ¿no? Ahora, las glándulas prostáticas están formadas por un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado y están organizadas en acinos, o sea, sacos, que secretan el fluido prostático y contienen enzimas como el antígeno prostático específico. Estas van a licuar el semen después de la eyaculación. Y aquí, como un resumen de la histología de la próstata, vamos a recordar que esta va a presentar una cápsula, como se puede ver aquí en la imagen, de tejido conectivo denso, no medular, e inmediatamente por debajo abundante músculo liso, ¿no? Aquí la próstata es una glándula tubuloalveolar compuesta, al igual que la glándula mamaria, y esto corresponde al parénquima, lo que le da la funcionalidad. El epitelio alveolar puede adoptar distintas formas, ya sea cúbico bajo, simple, cilíndrico, pseudoestratificado. Esto es debido a la altura, ¿no?, que presenta. Aquí el estroma, esto de la próstata, es de tejido fibromuscular. Esto quiere decir esto compuesto de tejido conectivo y músculo liso. En ocasiones hay que recordar que especialmente en adultos mayores se puede observar restos de precipitaciones o células epiteliales muertas que forman unos cuerpos bien eosinófilos llamados cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Gracias. ¿Cuál es su función? La producción de testosterona. Esto van a ser las células de sostén. Ok, chicos, entonces para entender las patologías que vamos a pasar, porque esto van a tener los compañeros. Quiero que recuerden, porque también van a ver. El testículo, como ya no voy a hablar, está formado por todas estas redes. Tenemos ahí a los túbulos seminíferos. Entonces, todos los túbulos seminíferos tienen una membrana delgada. ¿Okay? Entonces, ahora que ustedes van a ver tumores, van a ver, estos son los túbulos que hemos visto. Quiero que vean el tamaño de estos túbulos. Entonces, vean que son grandes y están uno junto a uno. ¿Hay atrofia testicular? Sí, hay atrofia testicular. ¿Puede haber criptorquidia? Sí. ¿Eso es causa de infertilidad? Sí. Entonces, van a ver imágenes en las que los túbulos seminíferos se reducen a lo mínimo y las membranas empiezan a engrosar y van a estar un tubo acá, otro tubo acá y otro acá. Entonces, eso es por lo que es una atrofia testicular que va como una infertilidad. Lo otro, recuerden que en esa gónada, como bien lo dijo, va a haber espermatocitos y espermátides, porque los espermatozoides llaman. ¿Dónde me ven los espermatozoides? Entonces, estas células grandes que van a ser las células germinales, las espermatogonias. Y las células que ven así medias fusocelulares, o sea, como un rombito, estas son las células sustentaculares o de Sertoli. Las células de Leydig están en el intersticio. Cuando veamos tumores, vamos a ver tumores que van a derivar de estas células de Leydig, tumores que derivan de células de Sertoli y tumores que van a asemejar, recuerden, al disgerminoma, seminoma, van a derivar de estas células y se van a ver proliferación de estas células redonditas. ¿Listo? Doctor, ¿y qué son estos puntitos que acá ven? Son las espermátides. ¿Okay? Así se ven las espermátides. Muy bien. Entonces, por ejemplo, causas de atrofia testicular, estenosis, orquitis, etc. Vean cómo los túbulos seminíferos se llegan a engrosar y ya no se ven
la maduración de las espermátidas. Entonces, cuando yo hago conteo de espermatozoides, ahí obviamente está disminuyendo. ¿Listo? Te quiero que recuerden, esta es una torsión testicular, pero al final les vamos a ver los ojos. En la próstata, lo que su compañera muy bien les dijo, es un órgano glandular. ¿Listo? Entonces va a tener, va a tener glándulas, y dentro de esas glándulas tienen las células basales, células epiteliales, pero tiene glándulas. Y tiene un estroma de sostén que es fibromuscular. ¿Ok? Entonces, cuando veamos lo que sea cáncer o lo que es la hiperplasia, vamos a ver alteraciones tanto en las glándulas como en el estroma en el caso de la hiperplasia, y en el caso del adenocarcinoma del cáncer, las patologías van a ser a nivel de las glándulas, donde se pierden estas células basales, desaparecen, y eso viene a ser una característica para el cáncer de próstata. Muy bien, entonces vamos a continuar con una de las otras patologías que va a ser patología de pene, cáncer de pene. Ever, vamos a ver. ¿Cáncer de pene en el hospital? Como bien sabemos, esta patología es infrecuente, normalmente a nivel mundial es entre menos del 1%. Como bien se sabe, todo cáncer, o en este caso patología o neoplasia que viene de epitelio, se denomina carcinoma, ¿no? De todos los cánceres de pene que se presentan, el 95% va a ser de epitelio escamoso. Normalmente, si esta incidencia va a aumentar en países desarrollados por el tema de higiene y algunos aspectos socioeconómicos. La mayoría de los casos va a presentarse en este caso en hombres no circuncidados y que presentan deficiente higiene. Hay factores de riesgo frente a esta patología, ¿no? Respecto a la incidencia, podemos mencionar que en Europa y Estados Unidos va a oscilar entre un 0,3 a 1% por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el caso de Latinoamérica, específicamente Brasil, Paraguay, Uganda, va a ser mayor al 8% también por cada 100.000 habitantes. En España va a oscilar entre 1 y 2%. Entre los factores de riesgo normalmente va a estar el tema de la circuncisión, en este caso la presencia de esmegma, de fimosis, también va a estar altamente relacionado con el virus de papiloma, en este caso el 16 y el 18, más íntimamente relacionado con el 16. Respecto a, en este caso, con hábitos sexuales, se va a tener con aquellas personas que tienen múltiples parejas y aquellos que tienen relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? También va a estar relacionado entre aquellas personas que tienen infección por HIV y tabaco, en este caso, ¿no? Hablaremos un poco de carcinoma in situ, ¿no? Que también se denomina enfermedad de Bohr. Normalmente va a estar presente en el cuerpo del pene. Esto se va a dar generalmente en pacientes ancianos de tercera edad que no han sido circuncidados. Ahora, histológicamente se va a ver displasia en la epidermis y esta no va a infiltrar, ¿no?, al tejido subyacente. Se dice que el 10% de estos puede pasar a un carcinoma epidermoide infiltrativo. El tema respecto a la ectoplasia de qué edad, o también en este caso carcinoma epidermoide infiltrativo, se va a dar generalmente en el glande y en el prepucio del pene, ¿no? Esta sí va a ser infiltrativa, va a tener lesiones ulcerosas, grisáceas, va a infiltrar, va a ser indurada, histológicamente va a tener un patrón queratinizante, ¿no?, que es típico de esto. Ahora, respecto a
al tema de diagnóstico va a ser importante realizar una biopsia, y el tratamiento normalmente se va a dar por quimioterapia, por fármacos, radioterapia y también por tema quirúrgico. En esta parte se va a hacer dos partes, ¿no? Va a ser una cirugía parcial o una cirugía total, ¿no? Penectomía parcial o penectomía total. Respecto al diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico del tumor primario. Se va a requerir, como siempre, como para todo diagnóstico, una historia clínica adecuada y una exploración física. Se tiene que tener bien en cuenta, en este caso, una lesión proliferativa o ulcerada. La presencia de fimosis va a tener que ser muy frecuente, la secreción cero hemática. En este caso, la localización, como anteriormente dijimos, va a ser normalmente en el glande y en el surco, en este caso balano prepucial, en un 85%, en el prepucio un 15% y en el cuerpo poca, ¿no? En este caso. Normalmente, como anteriormente dije, va a haber pruebas de biopsia, resonancia magnética nuclear y costeniana. Sería todo para aquí. Existen malformaciones congénitas en el pene, sí existen, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver lo que son las hipospadias y las epispadias. Recuerden que en este caso el uréter tendría que estar, esto es lo normal, en el caso del glande. La hipospadia es cuando, en este caso, el orificio, el uretra va hacia la parte ventral, y la epispadia cuando va hacia la parte superior. En algunos casos, la mayoría son aislados. Este, por ejemplo, es un bebito, una epispadia. Cuando hagan neonato van a tener que examinar y ver si hay alguna malformación. Y esta es una hipospadia, ¿no? Entonces, van a encontrar eso sí, en neonato van a encontrar unas patologías. ¿Qué es la fimosis? Que justo Eber les hablaba como un factor de riesgo. Recuerden que tenemos el glande, tenemos el prepucio, y en este caso, este capuchón del prepucio tiene que tener una retracción normal. En los pacientes con circuncisión se agranda este pedacito, se saca, entonces la retracción es normal, casi completa, ¿no? Hay casos que van a ver también en pediatría, en los cuales este capuchoncito, el prepucio, se retrae y es más pequeñito y no puede, no va a poder retraerse, ¿no? A eso se llama fimosis. Y en este caso va a haber una incluso infección, a veces hay incluso material purulento que van a encontrar en los bebitos, y bueno, se torna rojo, grande, y eso es lo que se encuentra más en lo que son pediátricos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? El cirujano pediatra hace un pequeño corte. ¿Puede haber casos de fimosis en adultos? Sí, podría haber encontrado, porque de repente no ha habido un tratamiento adecuado para los niños, ¿sí? Puede haber. Entonces, como ustedes ven, acá ya hay habría una infección, va a haber erosión, va a haber complicaciones, y ese va a ser un foco de ingreso para lo que es el virus del papiloma. Van a encontrar infecciones, van a encontrar patologías de masas escrotales. Esto es lo normal del testículo, con todos sus epidídimos, sus vasos, ¿no? En este caso, entre la túnica vaginalis a veces se genera un espacio con líquidos, es un hidrocele y se palpa como un tumor. Pueden encontrar, por ejemplo, el epidídimo también que se dilata, espermatocele, o a veces los vasos, en este caso las venas, se dilatan y ahí tenemos varicocele. El varicocele es una causa de infertilidad. Recuerden que los testículos, como están descendidos en la bolsa, porque la temperatura tiene que ser menor para que haya la espermatogénesis, ¿verdad? Pero como acá hay vasos dilatados, hay mayor temperatura, entonces esto puede ocasionar también una causa de infertilidad, ¿no? Entonces hay varias causas de infertilidad. Van a encontrar condilomas acuminados, igual que en la parte femenina, sí, ¿no? Y se van a asociar al virus del papiloma 6 y 11, que son esas lesiones verrucosas que ustedes van a ver, ¿no? Recuerden que cuando el virus del papiloma infecta la célula epitelial, se llama coilocito. Y el coilocito es esta célula grande, con doble núcleo, citoplasma amplio. Eso significa que eso tiene una infección por virus del papiloma. Como Eber dijo, el carcinoma que se forma a nivel del pene, recuerden que el pene está cubierto por piel,
La piel es un tipo de epitelio escamoso. Entonces, ¿cómo se llama la neoplasia maligna de pene? Carcinoma escamoso, ¿no? Se asocia al virus del papiloma 16-18. ¿Hay carcinomas in situ? Sí, hay carcinomas in situ, chicos. Ahí ya justo su primero habló acerca de lo que es la enfermedad de Powell, Leirat, hizo la diferencia, dónde se ubica cada una. Uno es en glande y el otro es en lo que es el cuerpo del pene. Existe también la papulosis powelloide. En este caso, se va a dar en pacientes sexualmente activos y se ven como estas lesiones rojizas, que no son abultadas, no es una verruga, sino son lesiones medias rojizas papulares, ¿no? Lo bueno, esto es un carcinoma, sí es como un carcinoma, pero no evoluciona a un carcinoma invasivo. Pero se va a dar en pacientes sexualmente activos. En algunos casos puede haber lesión, van a encontrar ese tipo de lesiones también en la zona. Esto es como ya se ve un carcinoma infiltrante. Este es una amputación parcial, una pectomía parcial, en parte cristal. Vean cómo infiltra, acá ya hay una destrucción prácticamente. Ahora recuerden que cuando hemos visto lo que es carcinoma de cuello uterino, hemos visto que el virus del papiloma ingresaba por la zona de transición en la mujer, porque es una zona débil, por así decirlo. En el varón todo es piel, debería ser muy resistente, el virus no tendría por qué ingresar. Pero ¿qué pasa? Justo lo que decía Ever, a nivel del surco balano prepucial puede haber acumulación de esmegma. Si un paciente, si una persona no tiene la limpieza adecuada, entonces ahí se empieza a acumular líquidos, se empieza a generar algún tipo de inflamación y empieza a haber erosiones, y es por esa zona donde ingresa el virus del papiloma. Y justo por eso Ever les comentó que la localización más frecuente del cáncer del pene es esta zona. ¿Listo? Puede haber infiltración, hemos tenido casos, sí. ¿Por qué llegan a este nivel tan infiltrante? Porque los pacientes varones a veces tienen un poco de pudor, no les gusta consultar, ¿no? Les da un poco de vergüenza, y ya llegan en casos demasiado avanzados como en este caso, ¿no? Ya infiltran lo que son los cuerpos esponjosos, incluso. No sé, en varios casos. Y eso es como se. Entonces tenemos incluso pérdidas de queratina, destruye totalmente, ¿no? Entonces ahora vamos a ver patologías del intestino. Y una de las que vamos a encontrar va a ser los tumores del intestino. Tumores testiculares, la OMS nos dice que va a haber una variabilidad de gamas histológicas para esta, destacando dos de ellas, las que son los tumores de células germinales, que se presentan en un 95%, y los otros que son los tumores de estromas cordonales sexuales. Esos tumores de células germinales van a tener diferentes subtipos, como lo vamos a observar aquí, algunas derivadas de neoplasias in situ y otras que no están relacionadas a estas, los tumores, ya dijimos, de estromas cordonales y los mixtos. Ahora vemos en una plantilla, ¿no? en un corte histológico normal, ¿no? Vemos la piel, el músculo de dartos, las túnicas albuginea, luego vemos la túnica, primero la túnica vaginal y luego la túnica albuginea, luego vemos la túnica vascular y lo que nos hablaron ya nuestros compañeros, todos los túbulos seminíferos, que dentro de estas tenemos a las células de Sertoli y Sustec, y en el intersticio tenemos a las células de Leydig. Eso es lo que normalmente nosotros deberíamos de ver. Ahora, estos tumores de células germinales van a estar sobre todo en aquellos hombres que son de origen caucásico a nivel de los 15 a 45 años de edad. La mayoría de riesgos se encuentra en países como Europa, Nueva Zelanda, África y Asia. Normalmente se dice que causa el 10% de lo que es la muerte. Sin embargo, la mayoría de estas son tratables y tienen buen pronóstico. Ahora, en la patogenia vamos a hablar de diferentes factores, unos que son los ambientales, los que están asociados al síndrome de disgenesia testicular o SDT, que es la criptorquidia, cuando no hay descenso testicular, y pospadia, y la doctora nos mostró una imagen donde el meato de la uretra no se encontraba en la punta, sino más posterior o ventral e inferior. Luego, también está asociada al esperma de baja calidad, y el 10%
nos dice que está asociado a lo que es la criptorquidia, que es la mayor relación que tiene con estos tumores. Luego tenemos lo que es la predisposición elevada al intrauterina, que está relacionada con los pesticidas o estrógenos no esteroideos. Otro que nos dice que es el síndrome de Klinefelter, que el riesgo es menor al 50%, sin embargo se puede dar. Esto es un síndrome genético, porque en el varón normalmente debería aparecer el cromosoma XY, sin embargo vamos a ver un cromosoma extra que es el de X, por eso va a ser XXY, observando diferentes características fenotípicas como el crecimiento de las mamas, entre otras, y también va a presentar diferencias neurológicas. Normalmente también está asociado a lo que es la azoosperma secretora, es decir, que no hay producción de espermatozoides. Otro factor que nos dice, que nos menciona el libro, son los factores genéticos. Los principales o el más importante que nos menciona es los TCGs o los tumores de células germinales familiares, que vamos a tener diferentes losis genéticos que van a estar asociados a genes que van a codificar el ligando del receptor tirosina sinasa, sobre todo el KIT y el BAC. Ya. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan esos tumores de células germinales? Primero, tenemos a las células germinales primordiales. Nos dice que en estas vamos a encontrar cierta lesión o defecto en su diferenciación, para que posteriormente haya una activación de señalización del factor de crecimiento, es decir, se van a activar las mutaciones en lo que es la tirosina sinasa KIT. Luego, estas van a dar la génesis a lo que es la neoplasia de células germinales in situ, el 90% relacionado sobre todo a la criptorquidia. Ahora, también tenemos neoplasias de origen dentro del útero, que estas van a estar inactivas hasta la pubertad, luego van a estar activadas por influencias hormonales, ¿no? Luego tenemos a las células de lesión. Estas células de lesión van a conservar ciertos factores como la OCT3 y 4 y el NANOC. Luego estos progresan a las células, a los tumores de células germinales, los cuales van a presentar una reduplicación del brazo corto del cromosoma 12, el cual se le va a llamar isocromosoma 12P. Ahora vemos aquí, vemos aquí, ¿no es cierto?, la célula germinal totipotencial normal. Lo que debería dar es un espermatocito normal sin ningún problema. Sin embargo, cuando va a haber una lesión a este nivel, va a dar lo que es un seminoma o lo que es un carcinoma embrionario. Si este carcinoma embrionario sigue progresando, vamos a ver una desdiferenciación extraembrionaria y una intraembrionaria. En la extraembrionaria vamos a ver que van a haber dos vías, unas trofoblásticas y otros del saco epitelínico. Por eso es que estos tumores también van a tener dos nombres como tales, ¿no? Ahora, en las trofoblásticas, el coriocarcinoma, y en los del saco vitelínico, el tumor del saco vitelínico. Luego tenemos a la diferenciación intraembrionaria, que va a ser el teratoma. Vamos a mostrar una clasificación más compacta próximamente para que lo entiendan mejor. Bien, ahora tenemos un esquema que parece un poco complejo, pero no lo es tanto. Ahora tenemos una célula germinal. Esta célula germinal, de esta directamente va a haber una que va a salir, que es el seminoma espermatocítico. Ahora, esta célula germinal sufre una lesión y se va a derivar a lo que es el NIC, es decir, el carcinoma intratubular indiferenciado. De este vamos a ver diferentes, ya sea el seminoma intratubular, de saco vitelínico, enfermedades intraticulares trofoblásticas y el carcinoma embrionario intratubular. Ahora, de este NIC van a salir lo que es el seminoma. Cuando va a haber presencia de alfa-fetoproteína es que vamos a ver tumores relacionados al saco vitelínico, y estos pueden incluso evolucionar lo que es un teratoma inmaduro hasta un teratoma maduro. Luego tenemos este seminoma, cuando va a haber, vamos a encontrar sin sitio trofoblasto, puede evolucionar a lo que es un coriocarcinoma. Ahora, de este seminoma podemos ver que tal vez no hay una diferenciación, o bien va a haber una diferenciación precoz carcinomatosa, lo cual va a evolucionar en un carcinoma embrionario, a un teratoma inmaduro y luego a un teratoma maduro. Ahora, lo que estábamos hablando de la clasificación es lo que vamos a hablar en esta clase. Vamos a tener los dos tipos, ¿no? Las células germinales, las células de córdones sexuales, estromas, y otros incluso que vamos a ver las mixtas.
Estos son la mayoría de casos que vamos a ver los seminomatosos, sobre todo el seminoma espermatocítico, a los no seminomatosos, que son carcinomas membranarios, tumor de saco epitelínico, coriocarcinoma y teratoma. Y otros los de cordones sexuales que están asociados a las células de Sertoli y a las células de Leydig. Bien, aquí vemos lo que hemos dicho, ¿no? Los seminomatosos. Vamos a encontrar primero a lo que es el seminoma. Este va a ser el más común y va a estar presente sobre todo en personas jóvenes adultas, alrededor de los 30 o 40 años. Este tumor va a ser el 50%, por así decirlo, que sobresale entre los otros, ¿no? En el ovario ya lo hemos visto, y se le denominaba disgerminoma. Los genes que van a expresar esta lesión van a ser el isocromosoma 12p, el OCT3 y 4 y el NANUB. Por lo tanto, en la inmunohistoquímica van a dar positivo. Ahora, se nos dice también que el 25% de las mutaciones están asociadas a lo que es el gen KIT. Macroscópicamente observamos que va a ser una masa homogénea, blanca grisácea lobulada, sin hemorragia y tampoco necrosis, no lo vamos a encontrar. Generalmente no va a penetrar lo que es la túnica albuginea, pero sin embargo puede extenderse a lo que es el epidídimo, el cordón espermático y el saco escrotal que lo contiene, ¿no? Microscópicamente vamos a observar que estas células, como observamos aquí, van a ser redondeadas o poliédricas con una membrana citoplasmática bien delimitada. Con una membrana citoplasmática bien delimitada, como observamos, van a tener núcleos con cromatina fina e irregular. A veces nos dice que presentan núcleos predominantes de 1 o 2. Y otras que vamos a observar que van a ser sábanas de células tumorales pálidas divididas en lóbulos mal definidos. Como se observa, no hay muy buena definición. Por tabiques finos y va a haber una reacción linfocitaria o inflamatoria reactiva presente, a diferencia de este, que es el tumor espermatocítico, que ya hemos dicho que es el único que proviene directamente de las células germinales, ¿no? Ahora, a diferencia del otro, se presentan en personas de mayor edad, a los 65 años. El 9%, como observamos, pueden ser bilaterales. Generalmente son de buen pronóstico, puesto que rara vez van a metastasizar. Ahora, a diferencia del otro, va a carecer del isocicloma 12p, pero va a presentar lo que es el cromosoma 9q. Macroscópicamente, como observan, va a ser algo circunscrito, que es carnoso, a veces va a presentar regiones quísticas. Ahora, microscópicamente vamos a observar tres tipos de poblaciones: unas células pequeñas con cromatina densa, unas células medianas que van a tener núcleos sobre todo redondeados y cromatina en espirema, como aquí. En esta no vamos a encontrar linfocitos y en esta sí. No vamos a encontrar sincitiofiblastos, pero en esta sí. Me olvidé mencionar, ¿no? Alrededor del 15% de estos seminomas se dice que van a tener sincitiofiblastos, puesto que van a tener altas concentraciones de lo que es la hormona gonadotrópica coriónica humana elevada en sangre. El carcinoma embrionario se encuentra entre personas de 20 a 30 años. Es más agresivo que el seminoma, puede ocurrir como un tumor puro o mezclado de células germinales. Microscópicamente se extiende a través de la túnica albúgena hacia el epidídimo o cordón espermático. Su aspecto es heterogéneo debido a la presencia de focos de hemorragia o necrosis. Microscópicamente se ven células que crecen en patrones alveolares o tubulares, a veces con pliegues papilares. Tienen lesiones indiferenciadas que muestran sábanas de células con espacios en forma de hendiduras, células neoplásicas grandes y anaplásicas con núcleos hipercromáticos y núcleos prominentes, bordes celulares borrosos, figuras mitóticas y células gigantes tumorales, invasión linfática vascular común. El otro es tumor de saco vitelino. El tumor del saco vitelino o de tumor de seno endodérmico, también llamado, se encuentra en prepúberes como tumor testicular y en lactantes y niños de hasta 5 años, que tiene un buen pronóstico. Postpúberes
con mayor frecuencia en combinación con el carcinoma embrionario. Macroscópicamente se ve como masas testiculares asintomáticas y microscópicamente se ve como compuesta por una red de forma de encaje de células cúbicas aplanadas o fusiformes. Puede encontrarse estructuras papilares, cordones sólidos de células y otros patrones de crecimiento menos comunes. En el 50% de los tumores se muestran estructuras semejantes a los cuerpos de Stirler y Duval. Su núcleo mesodérmico con papilar central y una capa visceral y parental de células semejantes y glomérulos primitivos. Los glóbulos eosinófilos de tipo hialino que contienen alfa-proteína y alfa-1-antitripsina se observan en estas células. Les voy a hablar de los coriocarcinomas, que son tumores de células germinales muy agresivos, tienen una forma más pura en menos del 1% y se observa como metástasis generalizada, hemorragia en sitios afectados. Macroscópicamente se ven pequeños de 5 centímetros de diámetro, con hemorragia y necrosis muy frecuente. Microscópicamente se ven como compuestos por dos células íntimamente yuxtapuestas, sin citotrofoblasto y el citotrofoblasto, que son las células citotrofoblasto son grandes, multinucleadas, abundantes y con algún citoplasma vaculado eosinófilo que contiene gonadotropina coriónica humana que se detecta en la inmunohistoquímica. Y las células del citotrofoblasto son uniformes y poligonales con bordes definidos y citoplasma claro y un único núcleo bastante uniforme. Y los teratomas, que son tumores de células germinales con varios componentes celulares debidos de más de una capa germinal. Los teratomas puros se encuentran en lactantes y niños. En los postpuberales, teratomas se consideran malignos y en los prepuberales se organizan en estructuras con semejanza de tejidos. En el ejemplo se puede ver el quiste dermoide que contiene cabello, dientes y piel. Macroscópicamente son grandes, de 5 a 10 centímetros de diámetro, y tienen presencia de varios tejidos, confieren aspecto heterogéneo con áreas sólidas que pueden ser cartilaginosas y quísticas, y microscópicamente se ven con lesiones de células diferenciadas en el tejido neural, músculo liso, islotes de cartílago, epitelio escamoso de tipo epidérmico, estructuras que recuerdan a la glándula tiroidea, epitelio branquial y fragmentos de la pared intestinal. Los tumores mixtos que se van a encontrar a este nivel, el 60% aproximadamente de los tumores de células germinales van a estar compuestos por uno o de los tipos anteriores, que ya los hemos explicado. Más que todo, las mezclas más comunes van a estar entre teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco uterino, mientras que otro sería el seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Las características clínicas de los tumores de las células germinales van a ser una forma de tamaño indoloro de los testículos, aunque cualquier masa sólida en general que se debe considerar neoplásica hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahora, una biopsia testicular se va a asociar al riesgo de diseminación del tumor. El tratamiento estándar de una masa testicular sólida es la orquiectomía radical basada en la resolución de la malignidad, como se ve en esta imagen. ¿Y qué es la orquiectomía? Bueno, es la extirpación quirúrgica total o parcial del testículo con presunción de que tenga un tumor. Ahora, hay dos tipos de diseminación que vamos a encontrar acá: la diseminación linfática y la hematógena. En la linfática, vamos a ver que va a afectar en primer lugar a los ganglios para-aórticos retroperitoneales, mientras otra diseminación sería hacia los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. La diseminación hematógena se va a producir principalmente a los pulmones y también al hígado, encéfalo y huesos. Aunque miren, también acá podemos ver que la metástasis
de seminomas suele afectar más que todo a los ganglios linfáticos. Ahora, los tumores de las células germinales no seminomatosos tienden a producir metástasis antes y con mayor frecuencia por esta vía de diseminación, ¿no? Ahora, los tumores de las células germinales se van a derivar de las células germinales pluripotenciales. Bueno, los biomarcadores séricos en los tumores de las células germinales. Los tumores de células germinales van a secretar hormonas polipeptídicas y enzimas que pueden detectarse en la sangre periférica del paciente, como la HCG, la AFP, no es lo que vamos a sacar. El lactato de citrogenasa, que también puede servir como biomarcadores en el diagnóstico de tratamiento del cáncer testicular. Y bueno, el HCG o el AFP, si están elevados en más del 80% de individuos con tumor de células germinales no seminomatosos en el momento del diagnóstico. Ahora, los marcadores séricos son valiosos ¿para qué? Para dar una evaluación inicial de las masas testiculares, una estadificación de los tumores de células germinales testiculares, que, bueno, por ejemplo, después de una orquiectomía, la elevación persistente de estos dos marcadores va a ser un indicio de que ha habido una metástasis al final de cuentas. También sirve para una evaluación de la carga tumoral, el seguimiento de la respuesta del tratamiento. Ahora, el tratamiento y pronóstico de los tumores testiculares va a depender del estado clínico, patológico y del tipo histológico. Ahora, el seminoma es el más radiosensible y quimiosensible, que tiene un mejor pronóstico. Ahora, en más del 95% de pacientes con seminoma en estadio primario y secundario se van a curar mediante orquiectomía, pero como sin quimioterapia o radioterapia. Los tumores del estroma gonadal de cordones sexuales. Estos se van a subclasificar según su supuesta histogenia y diferenciación. Los más importantes son los tumores de las células de Leydig y tumores de las células de Sertoli. Las características patológicas correlacionadas con la malignidad van a ser un tamaño mucho más grande, que va a ser mayor a 5 centímetros, va a haber necrosis, bordes infiltrantes, anaplasia, actividad mitótica, una invasión vascular linfática y una extensión extratesticular. Los tumores de las células de Leydig. Bueno, la característica más común es la hinchazón testicular, aunque en algunos pacientes llama la atención la ginecomastia, no metro en crecimiento de mama en varón. También en los niños el efecto hormonal predominante se va a manifestar como una precocidad sexual. Ahora, también se va a asociar los tumores de las células de Leydig al síndrome de Klinefelter, criptorquidia, leiomiomatosis hereditaria y síndrome de carcinoma de células renales. Ahora, estos tumores, ¿qué van a generar? Van a sintetizar andrógenos, en algunos casos estrógenos y corticosteroides, y puede afectar a niños o adultos, ¿no? En cuanto a la morfología, va a formar nódulos circunscritos menores de 5 centímetros de diámetro, una apariencia homogénea de color pardo, dorado más o menos. Y bueno, las células tumorales se parecen a sus homólogos sanos, aunque son más grandes y unos contornos celulares redondos. Vamos a encontrar también una abundante citoplasma eosinófilo granular y un núcleo central redondo. Ahora, en el citoplasma vamos a ver que va a contener pequeñas gotitas de lípidos, vacuolas o pigmentos de lipofucsina. Estos se van a denominar como cristaloides de Rankin, que se ve acá, que es más o menos en forma de bastón y que va a estar aproximadamente, o lo vamos a encontrar en un 25% de los tumores en general. Ahora, aproximadamente un 10% de estos tumores en adultos son malignos y puede producir metástasis. Ahora, los tumores de las células de Sertoli. Bueno, histológicamente, las células tumorales están dispuestas en trabéculas distintivas que tienden a formar estructuras o túbulos en forma de cordón. Ahora, la mayoría son hormonalmente silentes, que no va a generar nada hormonalmente. Ahora, se presenta como una masa testicular y se relaciona con el complejo de Carnet, con el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de papilosis adenomatosa familiar. También aparecen como nódulos pequeños, firmes, con una superficie homogénea de color blanco, grisáceo o amarillo.
Estos son benignos y solamente aproximadamente el 10% puede evolucionar a maligno. Ahora, otro vendría a ser el gonodoblastoma, que es una neoplasia infrecuente compuesta de una mezcla de células germinales, elementos del estroma gonadal, y casi siempre va a afectar a las gónadas con alguna forma de disgenesia testicular. Y por último tenemos al linfoma testicular. Este también es un poco frecuente, representa aproximadamente el 5% de las neoplasias testiculares, aunque la forma más común en hombres, hombres mayores de 60 años, ¿no? Ahora, son tumores agresivos que están diseminados en el momento de la detección. Ahora, suelen ser bilaterales, afectan al cordón espermático y, bueno, las más frecuentes en orden decreciente son el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de Burkitt, el linfoma de TNK, extraganglionar positivo para el virus de Epstein-Barr, y tiene una alta propensión a afectar el sistema nervioso central, esta última neoplasia. Bueno, entonces, todo Dentro de algunas patologías que no son oncológicas van a encontrar en emergencia lo que es la torsión testicular. En este caso va a haber un giro a nivel de lo que es el cordón espermático, hay una isquemia, porque han visto que en este cordón pasan vasos, entonces se tiene que extraer. Hay dos etapas, pueden ser en neonatos y en adolescentes, donde con frecuencia se puede encontrar esta torsión testicular. Dependiendo del tiempo de isquemia, puede haber reversión o lo que termine es una extirpación. Muy bien, en lo que son los tumores, para hacer un resumen, de acuerdo a la edad, lo que quiero que recuerden que personas prepúberes, o sea, niños, pueden encontrar tumor de saco vitelino o teratoma. El resto va a ser también en los púberes. Vamos a tener, como su compañera Katy nos comentaba, el seminoma va a ser el más frecuente, y dentro de los no seminomatosos, que son terminales, vamos a tener todo lo que coriocarcinoma, saco vitelino, carcinoma renal, que son los mismos que se encuentran en ovario. ¿Okay? Si han visto los tumores germinales, son los mismos que vamos a encontrar. La idea del seminoma, que en varón es seminoma y en mujer es disgeminoma. ¿Puede haber tumores mixtos? Sí puede. Y el resto van a ser los tumores de coronas sexuales que Johan nos expuso, Lady Sertoli, porque hemos visto que en la histología tenemos estas células. Puede haber metástasis de otros tumores raros, como es lo que es el linfoma, también que puede encajar. Esta clasificación ya les comentó su compañera. El seminoma es algo sólido, recordad que se ve igual que el disgerminoma, esas células redonditas que les dije que son las células, las espermatogonios o los ovocitos, en este caso son células grandes, redonditas, y los linfocitos que van a encontrar. El seminoma tiene varias clasificaciones y no vamos a enfatizar en eso, simplemente recordar. Carcinoma embrionario, recordar la alfa-fetoproteína elevada. El saco vitelino puede darse en personas lactantes, niños de 3 años, lo característico que ya comentó también Renata, los cuerpos de Schiller-Duval, que también los vamos a encontrar con estos. Los teratomas también es prepuberal, puede encontrar en lactantes y en adultos. Recuerden que es lo mismo, es el teratoma que vamos a encontrar en una niña. Pelos, dientes, sistema nervioso, pueden ser maduros, inmaduros, pueden ser también de tipo especializado, etc. Los tumores de Leydig son personas que es amplia la edad de presentación. En este caso, recuerden que los andrógenos van a ver elevados, porque tienen que ver con las hormonas, y se caracterizan porque son células, son tumores muy amarillos, eso es lo peculiar de este tumor. Tengo tumores de Sertoli también. Entonces, eso es en tumores, es casi lo mismo que los tumores germinales en ovario, lo mismo, pero el seminoma es lo que les varía. Y también los tumores de cordones sexuales, porque acá yo no voy a tener tecoma, fibroma, no voy a tener tumores de la granulosa, sino voy a tener las células que ayudan y dan soporte, que son las células de Leydig y de Sertoli.
Ahora vamos a pasar a lo que es la próstata. Su compañera ya nos habló de lo que son las zonas de la próstata. Tenemos una zona periuretral, tenemos una zona periférica también, que vamos a ver esta patología. Puede haber inflamaciones, son prostatitis, y una de las patologías frecuentes que ustedes van a encontrar es la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser un crecimiento tanto de la zona periuretral o de la zona de transición, donde va a empezar a proliferar las células. Ya su nombre nos dice que va a haber un incremento tanto del número, en este caso es mixto, tanto del número como de la que es el tamaño de las glándulas. Entonces empieza a crecer, hemos visto que es un órgano glandular con estroma, entonces empieza a crecer y empieza a formar estos nódulos, por eso algunos le llaman hiperplasia nodular, porque empieza a crecer como unos nodulitos que se forman ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? Porque va a haber, en este caso, la testosterona va a ser, o la 5-alfa reductasa, va a empezar a producir factores de crecimiento que van a estimular tanto a las glándulas como al estroma a empezar a proliferar. Entonces las glándulas, de lo que tendría que ser de este tamaño, pequeñitas y espaciadas, vean que empiezan a dilatarse, se tornan mucho más grandes, y el estroma también y las fibras musculares empiezan a proliferar. Entonces, en este caso es una alteración hormonal también. Como tratamiento a veces se inhibe esta hormona 5-alfa reductasa para evitar que haya ese estímulo en el crecimiento de la próstata. Eso ya hemos visto en hiperplasia cuáles son las molestias. Como pueden ver, esta es la superficie de una próstata normal, superficie de corte, y esta es de una hiperplasia nodular. Vean cómo empieza a proliferar la parte periuretral, transición, más que todo transición, y empieza a proliferar, empieza a crecer. Por lo tanto, la próstata aumenta de tamaño. Y recordamos que la próstata está por debajo de la vejiga, entonces su paciente va a tener problemas urinarios. ¿Cierto? Ya, eso ya lo van a ver. Ya lo hemos visto. Entonces repasen nada más. Ahí tengo mi próstata, debajo está la vejiga, tengo la próstata y empieza a crecer, como están viendo ahí. ¿Qué complicaciones puede dar si es que no se opera esta próstata? Recuerden que hay grados de hiperplasia, ¿no? Hay hiperplasia en grado 3 que ya obstruye totalmente, casi el chorro urinario es mínimo también. Entonces vean que primero va a dificultar el paso de orina, por lo tanto la pared de la vejiga empieza a hipertrofiarse, ¿no? Primera complicación. Segundo, va a incrementar el residuo urinario, ¿no? Porque no va a poder expulsar todo el chorro urinario, entonces foco de infección para su paciente. ¿Qué más? Si a pesar de esto la vejiga no compensa, o sea, hace mucho sobreesfuerzo, este sobreesfuerzo se va a ir hacia la parte ascendente. Entonces la vejiga se dilata, algunos hacen incluso globos vesicales, va a afectar a lo que son los uréteres, vamos a tener un hidrouréter, puede ir hacia lo que es el riñón, me da una hidronefrosis, y en algunos casos ya con infecciones puede tener una pielonefritis o incluso pielonefritis crónicas y agudas, ¿no? En las crónicas hemos visto de que ya el parénquima ya no funciona y esto terminaría con la extirpación renal, la nefrectomía. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la que las hiperplasias de próstata se deben operar para evitar esas complicaciones. ¿Okay? Entonces, tengo hiperplasia. Ahora sí hablaríamos de lo que es la parte maligna, que es el adenocarcinoma de próstata. Bueno, ya entonces para culminar yo voy a hablar de lo que vendría a ser el adenocarcinoma de próstata, que va a ser un tema que va a ser bastante importante para nosotros aprender, porque vamos a ver que va a ser bastante frecuente.
Entonces, como bien podemos ver en la diapositiva, vamos a ver que va a ser la forma más común de cáncer en el hombre, siendo aproximadamente ¿no? el 20% de los tumores malignos que se va a presentar en el hombre. Así que también va a estar relacionado con lo que vendría a ser las causas de muerte más normal y lo que vendría a ser pues, los tumores en los hombres, que sí sería segundo según luego de los tumores de pulmón. Y también vamos a ver de que estos adenocarcinomas de próstata pueden ir desde cánceres histológicos que van a ser bastante irrelevantes, que no le vamos a tomar importancia, a tumores que van a crecer muy rápido y que van a ser rápidamente van a ser mortales, ¿no? Van a ser bastante bruscos en su crecimiento. Ahí podemos ver la imagen. Bueno, en lo que vendría a ser la epidemiología y patogenia, vamos a ver de que esto en sí va a intervenir diferentes factores ambientales y también genéticos heredados. Y también, bueno, en sí lo que vendría a ser los factores ambientales. Ha habido un estudio pues, que habla de las personas japonesas que van a ser, o sea, en sí van a tener una tasa de adenocarcinoma de próstata bastante bajo. Pero hay relatos de los que hay japoneses que viajan a Estados Unidos y tienen mayor tasa de realizar este tipo de cáncer en relación a los japoneses que se quedan ahí en su país, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la glándula, vamos a ver que los andrógenos van a ser bastante clave para el desarrollo, la progresión y también el tratamiento de este cáncer. Entonces, vamos a ver de que algunos factores genéticos van a aumentar el riesgo asociado a exposiciones ambientales, ¿no? Como podemos verlo acá, que podría ser, bueno, obesidad, también podría ser alimentación, factores hereditarios, bueno, también es bastante importante la edad, el sexo y la parte donde se vive, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos esto. Va a involucrar tanto factores ambientales como genéticos hereditarios. Entre lo que vendría a ser los ambientales tenemos la exposición a carcinógenos, estrógenos y oxidantes, ¿no? Además que también tenemos lo que vendría a ser el consumo de las carnes rojas, que es por eso también es que está indicado en personas de edad mayores, ¿no? Varones mayores, porque también podría, bueno, resultar en lo que vendría a ser este tipo de cáncer, ¿no? Además también de las grasas animales. También podemos ver la formación de aminas aromáticas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos, ¿no? Y lo que vendrían a ser los factores genéticos hereditarios, vamos a ver de que los hombres con familiares de primer grado afectados por la enfermedad tienen un riesgo 2 veces mayor. Entonces va a ser bastante frecuente ver que una persona que tenga este cáncer de pulmón, muy probablemente también su papá o su abuelo o su hermano, etcétera, ¿no? Entonces también vamos a ver en lo que vendría a ser los factores genéticos. Algo que va a ser bastante importante va a ser la expresión MYC, ¿no? Que justamente van a ser variantes reguladoras que van a de este adenocarcinoma. Entonces, también va a ser bastante importante, como ya les mencioné, ya que estamos hablando nosotros de una glándula, estaríamos hablando, bueno, los andrógenos, ¿no? Como ya les dije, que va a ser bastante importante para su evolución, para su tratamiento, etc. Entonces, vamos a ver de que el crecimiento y la supervivencia de las células del cáncer de próstata dependen en sí prácticamente de los andrógenos. Entonces, la supervivencia de las células del cáncer de próstata se pueden observar en el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, también podemos decir que el cáncer de próstata está causado por alteraciones genéticas, como ya les dije, sobre todo en la expresión MYC, y epigenéticas que alteran la expresión de los genes supresores de tumores y oncogenes, ¿no? Ahora, la gradación y estadificación va a ser bastante importante y la vamos a medir como mediante el sistema de Gleason, que lo podemos ver acá. Que bueno, va a tener diferentes puntuaciones, ¿no? Cuando acá en esta imagen se puede ver mejor cómo vendría a ser, ¿no? Más o menos podemos ver el cambio de células, cómo es que van cambiando y cómo es que se va agravando, ¿no? Entonces, en el primer grado no tenemos solo glándulas individuales, van a estar bien formadas, ¿no? En el segundo vamos a tener glándulas que van a estar bien formadas, pero con un menor componente de glándulas cribiformes que van a estar fusionadas o también pobremente formadas, ¿no? En el tercer grado tenemos ya glándulas cribiformes que van a estar fusionadas y mal formadas con menor componente de glándulas bien formadas, ¿no? Entonces ya vamos a ver que ya van a ver, se va a ir alterando poco a poco. En el cuarto tenemos ya solo glándulas que van a ser únicamente cribiformes, solo van a estar mal formadas y van a estar fusionadas, ¿no? Y además que también podemos ver necrosis. Y por último también tenemos ausencia de la diferenciación glandular o necrosis sin glandular cribiformes, mal formadas o fusionadas. Entonces acá justamente en esta imagen podemos ver cómo es que poco a poco, según la grabación de las células, ¿no? Es como que va a cambiar cada uno y ya de lo que podemos diferenciarlas bien hasta llegar a este punto donde ya no sabemos ni siquiera qué es.
Bueno, hablando de lo que vendría a ser la morfología, principalmente vamos a ver que las glándulas son generalmente más pequeñas que las benignas y van a estar en sí rodeadas por solo una capa, que bueno, vamos a ver también que se va a presentar en la zona periférica posterior de la glándula, bueno, justamente en la parte posterior, ¿no? Como lo mencionaron en la anatomía. Vamos a encontrar principalmente tejido neoplásico que va a ser arenoso y duro a la palpación. Es por eso que va a ser bastante importante para nosotros en la práctica clínica hacer los tactos rectales, ¿verdad? Porque justamente por el hecho de que va a ser bastante duro la... Allá. Como les digo, como les decía, bueno, va a ser bastante importante la parte de los tactos rectales, porque como vamos a ver, el tejido neoplásico va a ser bastante duro la palpación, lo cual va a ser de bastante ayuda para nosotros poder diferenciarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que las glándulas con patrones van a ser glándulas con patrones bien definidos y fácilmente reconocibles, como les dije. Y la diseminación hematógena va a ocurrir en los huesos y el medio de metástasis va a ser principalmente por la vía linfática. Entonces acá podemos ver diferentes cortes histológicos donde justamente vamos a ver este tipo de glándula. ¿Y cómo es? Acá, acá se puede ver el adenocarcinoma de próstata que se va a ver en esta región, abajo en la izquierda. Entonces vamos a ver cómo este tejido va a ser mucho más sólido, ¿no? Si lo comparamos con este tejido que va a ser, por así decirlo, medio esponjoso, ¿no? Bueno, acá tenemos más cortes, ¿no? Que dice la adenocarcinoma de próstata que muestra glándulas pequeñas apiñadas, entre otras glándulas benignas más grandes, ¿no? Bueno, y también va a ser bastante importante mencionar lo que vendrían a ser las características clínicas, porque bueno, va a ser de gran ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener dificultades para comenzar a orinar, menos fuerza en el chorro de orina, va a haber también un goteo después de orinar. También vamos a orinar con frecuencia, ¿no? Especialmente en la noche. Sangre o pus en la orina, sangre en el semen. Y principalmente también, que va a ser bastante importante, el dolor a orinar o también con la eyaculación, que se va a presentar en la cadera o en la parte baja de la espalda, ¿no? O en la parte baja de la pelvis. Y por último, la pérdida de peso no intencional o también la pérdida de apetito. Entonces, bueno, este es un aporte que nos da Robinson. Voy a hacer el resumen, ¿no? Bueno, acá el carcinoma de próstata, va a ser el carcinoma de próstata más frecuente en ancianos que van a 65 a 75 años. Y vamos a ver los carcinomas de próstata varias de lesiones indolentes que nunca producen daños o tumores agresivos mortales, que son más frecuentes en los afroamericanos, ¿no? Y también vamos a ver acá la determinación de la concentración del PSA sérico es una herramienta de detección selectiva del cáncer discutida, aunque tiene clara utilidad para la monitorización del cáncer progresivo o residual. Gracias. En la parte posterior. En la parte periférica. Recuerden que la zona tiene la próstata. Son tres zonas. Dentro de lo que es la próstata, espejos más. Dentro de lo que es la próstata, dentro de lo que es cáncer de próstata, recuerden que se va a originar de la zona periférica. La zona de transición es donde se origina la hiperplasia, también puede ser, pero la zona periférica es de donde se origina el cáncer de próstata. Entonces, más o menos para que se oriente, imagínense una mandarina, ¿ok? La hiperplasia benigna, cuando se opera, solamente se saca, por así decirlo, la parte de la pulpa, se saca esta zona. Sin embargo, la próstata, la parte periférica, aún queda en pacientes. Entonces, hemos tenido casos en pacientes que a pesar de que se le ha hecho la prostatectomía por una hiperplasia, hacen cáncer en años. ¿Por qué? Porque no se le está sacando toda la próstata y justo se deja la parte periférica y es donde inicia el cáncer de próstata. ¿Okay? Entonces se llama adenocarcinoma porque forma glándulas y lo característico, recuerden el PSA, chicos, los niveles de PSA se elevan, en este caso es una manera de
hacer diagnóstico y ver que la enfermedad haya sido erradicada, se esté controlando, es posando el PSA. Importante recordar la escala que se usa histológicamente para dar la gradación del cáncer de próstata. Y otra cosa, es importante, que el cáncer de próstata, en el caso que infiltra, infiltra los órganos adyacentes, puede ir a los ganglios, pero le gusta metastatizar a huesos. Entonces tenemos pacientes que tienen mal pronóstico, no, en realidad tiene un buen pronóstico, tiene años de sobrevida, el tratamiento es más hormonal y en algunos casos incluso se hace los testículos, hay una castración, se sacan ambos testículos para que ya no se generen las hormonas, pero la complicación que tienen es de que cuando se van a columna vertebral hay aplastamiento, ¿no? Entonces hacen fracturas y esa es la complicación. Pronóstico no es malo, tiene buena sobrevida, excepto por las fracturas que puede tener. Entonces, antes de acabar la parte de más minutos, vamos a hablar de lo que es la Orquídea, no orquídea. Está mal escrita en ese. En pocas palabras, la criptorquídea va a ser el fallo del descenso de los testículos de la porción abdominal a lo que vendría a ser el saco escrotal, y esto podría generar o aumentar el riesgo de producirse un cáncer. Lo que vendría a ser el descenso testicular va a darse en dos fases, que va a ser una fase transabdominal y una fase inguinoescrotal. La fase transabdominal va a estar mediada por lo que vendría a ser la sustancia inhibidora de hormona mulleriana, y en esta el testículo se va a situar a nivel de la parte inferior del abdomen o a nivel de la borda de la pelvis. Una vez concluida esta fase va a pasar a la fase 2, que va a ser la inguinoescrotal, donde va a estar mediada por lo que vendría a ser, va a estar controlada por los andrógenos. En esta va a descender ya lo que vendría a ser el saco escrotal. Lo que vendría a ser el descenso de los testículos en la criptorquídea pueden detenerse en cualquier parte. Es más común que se detengan en lo que vendría a ser la porción del canal inguinal, o sea, ya llegando a lo que vendría a ser la segunda fase, en la fase inguinoescrotal, que es la fase transabdominal. Como lo menciona, que vendría a ser un 5 a un 10%. Ok, en esta imagen vamos a poder ver a la izquierda lo que vendría a ser una imagen histológica de un testículo sano, mientras que a la derecha vamos a encontrar lo que vendría a ser uno con criptorquídea. A la derecha vamos a tener una presencia de células de Sertoli, lo que va a producir una presencia de células dentro pero vamos a encontrar un aumento de células de Leydig y vamos a encontrar presencia de células de Sertoli dentro del túbulo, además de un engrosamiento de lo que vendría a ser la pared. Vamos a encontrar que los cambios histológicos del testículo desubicado van a comenzar a los 2 años. Tengamos en cuenta que los testículos van a comenzar su descenso aproximadamente a los 6 meses de edad, pero va a ser a los 2 años cuando vamos a encontrar diferenciación histológica maligna. Vamos a encontrar que se observa un engrosamiento de la membrana basal de los túbulos espermáticos, como podemos ver en la imagen con criptorquídea a comparación de uno sano. Vamos a tener también que por el hecho de la criptorquídea, de la diferenciación y demás, va a haber disminución de la espermatogenia en lo que vendría a ser los túbulos, y las células de Leydig van a estar conservadas y se van a verse prominentes, ya que prácticamente no tienen ningún uso. Hablarles sí, es que le he enviado a la doctora una incompleta que he puesto antes de la completa. Hablarles un poco de lo que vendría a ser también las características clínicas. Básicamente esto se va a darse a nivel de la palpación en el menor, que no se van a poder palparse los testículos, lo que va a despertar lo que vendría a ser el médico la sospecha de malignidad. Vamos a tener también de que solo 1/4 de las veces va a ser bilateral, mayormente es solo unilateral. ¿Qué más mencionarles? No, eso es todo lo que en el libro de errores. Eso es todo.
cada neonato van a tener que, dentro del examen de nacido, despalpar los testículos dentro de la bolsa escrotal. Recuerden que los testículos tienen que estar a temperaturas menores, entonces ustedes tienen que palpar en cada bolsita, ahí, si está, y acá ya con ausencia. Se opera hasta los 2 años, incluso en menor tiempo, porque recuerden que la temperatura va a alterar ya a las células germinales. Entonces se hace la orquidopexia, se desciende el testículo hacia la bolsa. Aún a pesar de eso, no se garantiza la fertilidad, ¿no? Pero ¿por qué es importante retirar incluso en personas ya mayores este testículo? Por el riesgo de una neoplasia. La temperatura y todo lo demás son células gonadales, recuerden, son células que pueden tener potenciales y en este caso podrían irse a algo malo, ¿no? Entonces la razón por la que todo testículo que no desciende tiene que operarse. ¿Ok, chicos? Entonces, sí, muy bien. Con eso hemos acabado. Rubí se queda un ratito conmigo. Muy bien, chicos, con eso hemos acabado la clase, hemos corrido. La próxima semana ya estamos allá.